En este video informativo presentaremos el estudio del laboratorio de prueba de compresión de columnas. El principal objetivo de este laboratorio es determinar qué tan resistentes son algunas probetas al momento de aplicarles compresión y qué reacciones tienen al momento de llegar al pandeo, además de encontrar la relación entre diferentes conceptos que se aplican al momento de tratar y hablar de pandeo, como es la relación de módulo de elasticidad y longitud de pandeo. Este ensayo permitirá desarrollar lo aprendido teóricamente en clase, para así analizar las características de cada material sometido a fuerzas de compresión, hasta llegar a pandear. De esta manera podremos identificar el pandeo con respecto al momento de inercia menor, resistencia del material, carga y esfuerzo del pandeo. Los miembros estructurales que soportan cargas a compresión comúnmente se denominan columnas, y una de las dificultades inherentes con las cargas de compresión aplicadas de esta manera es la posibilidad de una inestabilidad geométrica de pandeo. Cuanto más larga es una columna, mayor es la probabilidad de pandeo para cualquier sección transversal y módulo de elasticidad dado. A medida que una columna es más corta, es menos notorio el pandeo que sufre en el momento de la falla, hasta el punto de que algunas fallan sin necesidad de pandearse. En el diseño estructural práctico es necesario determinar qué carga límite puede soportar una columna antes de que se produzca el pandeo. Se debe tener en cuenta que las columnas se pandean en la dirección del momento de inercia menor. El pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. En la ingeniería estructural, el fenómeno aparece principalmente en pilares y columnas y se traduce en la aparición de una flexión adicional en el pilar cuando se haya sometido a la acción de esfuerzos axiales de cierta importancia. Al deformarse la estructura, su centro de gravedad se aleja del eje central y aumentando el momento de la fuerza. Las columnas pandean del lado donde se presenta la menor rigidez, es decir, en el plano respecto al cual el módulo de rigidez es mínimo. A medida que avanza la explicación del análisis de esta experiencia, se darán a conocer otros conceptos fundamentales para la comprensión de la temática trabajada. Para hallar el módulo de elasticidad de cada una de las probetas, calculamos en primera instancia los esfuerzos de cada una de ellas, haciendo la relación de las diferentes cargas que se proporcionaron con respecto al área de cada probeta. Luego calculamos su deformación mediante la relación de alargamiento con respecto a la longitud inicial de cada probeta. Con los datos obtenidos procedemos a realizar la gráfica de esfuerzo versus deformación, tomando de ella la región lineal. Los valores de este rango no se toman desde el principio, debido a que la máquina apenas se considera que se está calibrando y debido a que las cargas no se están efectuando aún sobre la probeta. No hay deformación como se está mostrando en las gráficas. Esta región lineal se considera el momento cuando la probeta está en su rango elástico, por medio de la cual se obtiene su pendiente, el cual va a ser igual al módulo de elasticidad. Como podemos apreciar en esta primera gráfica de esfuerzo versus deformación, hay una gran linealidad, el cual quiere decir que en esta primera probeta tuvo una gran elasticidad, debido a que a pesar de que los esfuerzos iban aumentando considerablemente, las deformaciones en la región lineal no aumentaban a gran escala. Se puede apreciar en la imagen que su módulo de elasticidad fue de 1568,5 megapascales aproximadamente. En esta segunda probeta la región lineal no fue tan constante ni tan notoria, lo cual hace concluir que la probeta tenía poca elasticidad, y su módulo de elasticidad fue de 2895,6 megapascales aproximadamente. En esta gráfica podemos apreciar su rango lineal fue muy consecutivo, debido a que en casi todo el experimento la gráfica fue lineal, teniendo así una gran elasticidad, como lo muestra su módulo de elasticidad 4179,2 megapascales aproximadamente. Esto podemos analizar que varias probetas eran muy elásticas, como muestran que tardaron en llegar al esfuerzo de fluencia, es decir, al máximo esfuerzo al cual podía desarrollar cada una de ellas sin que se causara una deformación plástica en cada probeta. Asignándole diferentes valores a la longitud de cada una de las probetas, iniciando con el real de cada una de ellas, procedimos a calcular la carga crítica, utilizando 20 valores diferentes de longitud. Para poder calcular la carga crítica, primero calculamos el momento de inercia, en este caso se utiliza el menor, y utilizamos el mismo módulo de elasticidad que hallamos anteriormente con todas las diferentes medidas. En la primera probeta, su longitud número 1 fue la real, la cual era de 105 milímetros. Avanzamos de 5 en 5 hasta lograr los 20 valores necesarios. En su longitud real se obtuvo una carga crítica de 11.701,07 kN
y en su longitud mayor, la cual llegó a los 200 milímetros, alcanzó una carga crítica de 3.225,11 kN. Los demás valores lo podemos apreciar en la gráfica. De este análisis concluimos que entre mayor sea la longitud, menor será la carga axial máxima que una columna puede soportar antes de producir pandeo en sí mismo. Los valores de K observados para los ensayos de columnas sometidas a compresión fue 1 en todos los casos, ya que siempre se observó rotación libre y traslación fija por fricción. Bueno, los siguientes puntos a analizar van a ser la carga crítica, el esfuerzo crítico y la relación del Beltès que tenga cada una de estas probetas. También vamos a analizar pues su comportamiento en la curva esfuerzo de formación para saber el límite de elasticidad o límite de proporcionalidad que cada una de estas tenga. Bueno, tenemos 3 ensayos. Primero, el primer ensayo es M1. M1 consta de 3 probetas del mismo material de madera. Tenemos M2, que también consta de otro tipo de madera, o puede ser el mismo, no sabemos. Y L2, que es otro tipo de madera, y se hicieron 3 probetas y vamos a analizar esas 3 probetas. Para analizar también el tipo de falla que presenta cada una de estas, pues los datos de cada una de estas probetas de madera, en el caso de M1, de la madera M1. Bueno, por aquí tenemos el espesor, la anchura y la altura de cada una de estas probetas. También tenemos el esfuerzo máximo y el esfuerzo en el límite de proporcionalidad. Bueno, el esfuerzo máximo y el esfuerzo en el límite de proporcionalidad, pues lo obtenemos mediante la curva de esfuerzo de formación de cada una de estas probetas. Bueno, también tenemos el módulo de elasticidad o el módulo de Young para cada una de las probetas. Pues para cada una de las probetas fue diferente. Entonces, como tenemos el mismo material, pues el módulo de elasticidad debería ser el mismo para cada una de estas probetas. Entonces lo que hicimos o lo que se hizo en este ensayo, bueno, en este análisis es sacar un promedio entre los 3 módulos de elasticidad y de esa forma se va a tener en cuenta solamente el módulo de elasticidad promedio de las 3 probetas. Bueno, para el esfuerzo máximo del límite de proporcionalidad de cada una de estas probetas, pues cuando graficamos la curva de esfuerzo y de formación, vemos que esta curva va a tener un tramo elástico lineal, que en el cual pues la pendiente de la recta esta va a ser el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Vemos que el último punto que esta pendiente alcanza va a ser el esfuerzo en el límite de proporcionalidad o el esfuerzo de fluencia. Y el esfuerzo máximo simplemente es el máximo esfuerzo que alcanza esta curva. Por ejemplo, por aquí, este es para la probeta de 100 por 100%. La capacidad crítica de cada columna depende tanto de la geometría como del material que está hecho la columna o la probeta. Según la geometría tenemos que tener en cuenta el área, la inercia, pero con respecto al eje débil. Recuerda que ese es el eje donde va a fallar. Primero, el radio de giro y la longitud o la altura de la probeta. Aquí en la gráfica de esfuerzo crítico, carga crítica y el Beltès, pues tenemos que tener en cuenta algunos puntos clave. Por ejemplo, aquí esta es la relación del Beltès según el material, porque estamos utilizando el módulo de elasticidad y el esfuerzo en el límite de proporcionalidad. Para probetas que tengan, según su geometría, la relación del Beltès menores que la relación del Beltès del material, pues se van a considerar como columnas cortas o medianas, en el caso de que sea igual a la relación del Beltès del material. Vemos que las columnas cortas van a fallar por compresión más no por pandeo.
esta es la curva de Euler, la curva que hace pues la carga crítica pues según la fórmula de Euler. La fórmula de Euler para la carga crítica, que es esta que está aquí, pues es igual a pi cuadrado por Euler por el módulo de elasticidad por la inercia en el eje débil sobre la longitud efectiva al cuadrado. Y la longitud efectiva no es más que el factor K, que esto depende del tipo de apoyo que tenga la columna. En este caso, pues tenemos K igual 1 porque la columna tiene apoyo articulado y articulado. Sobre la longitud, pues sin arrastrar, pues sin reforzar el eje débil. Bueno, aquí tenemos esto que les decía, que si la esbeltez según la geometría es menor que la esbeltez según el material, que es esta que está aquí, pues se consideran como columnas cortas si son menores, y si son iguales a la del material se consideran medianas, y si son mayores que la del material, pues ya se consideran columnas largas, y pues si van a fallar por pandeo. Entonces tiene sentido pues calcular la curva de esfuerzo crítico y el esbeltez. Bueno, para cada una de las probetas de M1 100 por 100% o de M2 100 por 100 por 500 y de M de 100 por 50 por 500, pues tenemos la relación de esbeltez según la geometría, que es de 3,63, y la esbeltez según el material es de 30,50. Vemos que esta es muchísimo mayor que esta. Esta se va a considerar una columna corta. Y vea que tiene sentido, porque recuerden que esta es la columna pues que se asemeja a un cubo. Para la siguiente, vemos que tiene una esbeltez según la geometría de 16,81 y según el material de 39. Sigue siendo mayor, por lo que se sigue considerando esta columna de aquí como una columna corta. Pero en el caso de la columna M1, que según la geometría tiene una esbeltez de 34,64 y según el material tiene una esbeltez de 34,64, pues vemos que esta columna de cierto modo es igual. Este valor es igual, por lo que se considera una columna mediana y va a tener a fallar por pandeo, mientras que las otras van a fallar por compresión. Entonces, en esta columna tipo de M1 de madera de 100 por 50 por 500, pues sí tiene sentido pues hallar la gráfica esfuerzo crítico o carga crítica versus la esbeltez. Bueno, aquí vemos para la columna esta, tenemos la esbeltez, pues vamos a ir aumentando la longitud para ver qué pasa con el esfuerzo. A medida que se aumenta la longitud, tenemos la carga crítica en cada uno de esas longitudes y tenemos el esfuerzo crítico. Bueno, y de esta forma nos va a quedar la gráfica. Vea que a medida que la esbeltez se hace más grande, la resistencia a la carga crítica o el esfuerzo crítico disminuye. Se nos pide calcular el radio de giro, la esbeltez y la tensión o esfuerzo crítico de cada una de las columnas. Pero para hacer esto necesitamos tener claro qué significa cada uno de estos. Para empezar, en la ingeniería estructural el radio de giro se describe como la forma en la cual el área transversal se distribuye alrededor de su eje centroidal. Y esta la podemos calcular mediante la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Se dice que una columna es esbelta si las dimensiones de su sección transversal son pequeñas en comparación con su longitud, evento que provoca la reducción de resistencia de dicha columna a compresión axial o a flexocompresión. Es decir, que esto es una característica mecánica de las columnas o prismas mecánicos que relaciona la rigidez de su sección transversal con su longitud total. Se caracteriza por un parámetro adimensional que interviene en el cálculo de las tensiones y predice las inestabilidades elásticas de las columnas. Cuanto más esbelto sea un elemento, menor será la reducción de su resistencia
debido al probable efecto de pandeo. Es como lo evidenciamos en la tabla, que podemos ver que las vertex y las tensiones o los esfuerzos críticos son inversamente proporcionales. Es decir, que a mayores vertex, mayor será la probabilidad de pandeo, puesto que se reduce la resistencia. Cuando nos referimos a esfuerzo crítico o a tensión, estamos hablando del esfuerzo normal que se requiere para que una columna comience a pandear. En la siguiente tabla tenemos ciertos datos de cada una de las probetas, como lo son el área, el momento de inercia, la relación del vertex, el esfuerzo crítico, el factor de longitud efectiva y los diferentes tipos de apoyo de cada una de estas probetas. La relación del vertex o K por la longitud sobre el radio de giro de los miembros comprimidos axialmente o flexocomprimidos se determina con la longitud efectiva o K por L y el menor radio de giro de la sección transversal, donde L es la longitud de la columna entre las secciones separadas lateralmente y K es el factor de longitud efectiva que se determina de acuerdo con las condiciones de apoyo de cada columna. Los valores de K para las condiciones de apoyo más comunes se ilustran en la siguiente figura. En este caso, trabajamos con apoyos articulados. Este apoyo que restringe los desplazamientos de la traslación, pero sí permite los giros de la estructura respecto a los ejes que pasan por ese punto. Esta teoría de la carga crítica de pandeo es aplicable a elementos netamente isotrópicos y homogéneos. En este caso, dado a que trabajamos con madera, como tal el análisis de Euler sí llega a predecirse de manera correcta de la carga crítica, debido a que la madera sí es homogénea. La relación que se encuentra entre las vertex y la fuerza crítica es que la carga crítica es inversamente proporcional a la longitud al cuadrado. Por lo tanto, entre más esbeltas sea el material, es más propenso a que sufra una falla por pandeo. El rango de columnas intermedias fue el rango de valores cercanos a este punto medio de la curvatura en la figura de los esfuerzos críticos versus esbeltez. Las columnas cortas están modeladas por el ramal superior de la gráfica esfuerzo crítico versus esbeltez, y las columnas largas están modeladas por el ramal inferior de la misma curva. Podemos decir que el análisis de Euler sí es válida para columnas esbeltas, cuando L es la longitud efectiva de la columna, pero cuando el esfuerzo se excede al límite de elasticidad del material, esta ya no aplica, haciendo así que no se cumpla el análisis de Euler. Bueno, y aquí estamos viendo el estadio de Bourges en Francia. Este estadio tiene alrededor de 9.000 columnas, pero estas columnas son demasiado esbeltas. ¿Y qué pasa cuando son demasiado esbeltas? Pues la capacidad crítica de carga o de esfuerzo que cada una de estas soporta, pues es mínima. Y por esa razón son demasiadas columnas. Aunque la idea de este estadio era como que dar un aspecto de un bosque, entonces más que todo esto fue por la arquitectura, pero también hay que tener en cuenta la resistencia de la estructura, que es muy importante. Por esa razón son demasiadas columnas.